A ver, vamos a ver, listo. Hoy día vamos a hacer un ejercicio un poquito aplicado a todo lo que se ha desarrollado hasta la determinación de los tiempos y todas las actividades que dentro de un proyecto se tienen que desarrollar. A ver, déjenme ver, les quiero compartir la parte. Les voy a pasarla. A ver, un ratito. Quiero compartir. A ver, compartir. Déjenme ver si puedo compartir. Entonces, a ver, un ratito, ya les comparto cuál sería el contexto del ejercicio. A ver si esto me permite. No se da cuenta, investigación de operaciones. A ver, no sé si me puede ejercicio. Ya, a ver. Un ratito le descargo de acá. A ver, déjenme ver un ratito. Vamos a ver, Dropbox. De Cuenca. Ya. A ver, ya les comparto, ¿no? A ver. Bien, a ver, aquí ustedes pueden ver, este es el enunciado del ejercicio, ¿no es cierto? Dice, se ha organizado un equipo de un proyecto, ¿no es cierto? De manufactura tecnológica para el diseño y desarrollo de una versión de un robot, ¿sí? El nombre del robot está allí definido, ¿no es cierto? Las características que va a cumplir, cuáles son las finalidades del robot, quiénes lo van a utilizar, va a ser utilizado en la industria automotriz, y la idea es obviamente bajo el concepto de optimización, mejorar sus estándares de producción, ¿no es cierto? En el proceso de sus líneas de ensamblaje. Bien, un poquito esta es la parte contextual, ya luego les voy a subir al virtual. Y estas vendrían a ser las actividades que estarían denotadas o determinadas para la realización de este proyecto. Un poco aquí están las actividades que se van a desarrollar, las actividades predecesoras, ¿no es cierto? De tal manera que esto nos va a permitir construir nuestro diagrama, ¿no es cierto? Y obviamente el tiempo que cada una de estas actividades representa en elaborar, sea la actividad A, B, C, D, etcétera, etcétera. Entonces, la primera parte que nosotros debemos de desarrollar aquí o construir es nuestro diagrama, ¿sí? Bajo o en función de la información que tenemos aquí descrita. A ver, déjenme ver cómo me organizo para poder... Necesito... Bien, luego vamos chequeando esto y voy a construir en base a esta información nuestro diagrama, cómo estaría construido para ir ahí estableciendo los diferentes tiempos, más o menos en base a un esquema que ya lo utilizamos anteriormente en una de las presentaciones, ¿no es cierto? Bien.
A ver, voy a utilizar esta pantalla de acá. Déjenme ver. Aquí voy a construir en base a la información que tenemos. Listo. Acá voy a colocar un instante la tabla para que ustedes puedan ver cuáles eran las actividades. Dice, si tenemos las actividades, a ver, perdón un ratito, a ver, voy a abrirle más la pantalla. Correcto, ahí está mejor. Ya. Dice, tengo la actividad A, B, C, D, E, F, G, H, E, I. Son las diferentes actividades que tenemos, ¿sí? Y aquí vamos a colocar cuáles son las que le preceden a las actividades para poder construir nuestro diagrama. Entonces, obviamente, arrancamos desde A, aquí le continúa A, B, A, luego le continúa CD, ¿sí? De acuerdo a las actividades, ¿no es cierto? CD, la actividad E, ¿cómo están construidas? La D, la G, la E y la GH. Estas son las características que se van a tener. Y obviamente aquí tenemos el tiempo de duración de cada una de ellas. Aquí me dice que se demora, está en días las unidades, ¿no? De tiempo. Días, 20, 10, 8, 11, 7, 6, 12 días, 13 y 5. ¿Estamos? Entonces, la primera parte es hacer la construcción de nuestras diferentes actividades, ¿no es cierto?, para ir imponiendo toda la información que está aquí contenida. Entonces, arrancamos desde el punto A, sería el punto A. Luego le continúa, ¿no es cierto?, el punto B. A ver, un poquito le voy a hacer, déjenme ver si le hago más grande. Bueno, ya vemos, a ver si no me toca repetir. El B, ¿no es cierto?, el diagrama que vamos desarrollando. Después del B viene el C. De acuerdo a lo que tenemos aquí, daránme viendo allí si es que por ahí de pronto cometo algún error. Después del A también tenemos que viene, del A viene el D. ¿No es cierto? Son estas actividades. Después del C y el D corresponde el E. ¿Sí? Luego, ¿cuál nos corresponde hacer? Después del E viene el F. Aquí le hice muy pequeño el E, déjenme ver un ratito, perdón. El F. Luego, ¿cuál nos viene? Después del D. Después del D viene el G. Después del E viene el H. Y déjenme ver, porque aquí un error, no me conecta el F. El H. Luego nos viene al I. ¿Estamos? Y en este caso, con estas dos actividades finalizamos nuestro proyecto. ¿Sí? Aquí iniciamos y aquí finalizamos con estas dos actividades, el F y el I. Un poquito, serían los procedimientos de acuerdo a lo que nos plantea el programa, lo que vamos a tener que desarrollar.
Bien, recuerden que cada uno de ellos nos está dando un tiempo de duración para su ejecución. Entonces aquí si colocamos sería 20, sería 10. Vamos a ver, luego me viene C es 8, D es 11, E es 7, F es 6. Y luego tenemos aquí en este caso G me da 12 días, 13 días y los 5 días. Y recuerden lo que debíamos de primero establecer era la ruta crítica para determinar, ¿no es cierto?, en este caso, la finalidad de nuestro proyecto. Si nosotros vamos estableciendo las diferentes rutas que se están generando, nosotros vamos a tener los siguientes tiempos. Una primera ruta para finalizar F y en I, que vendría a ser el... A ver, vamos a ver, aquí deberíamos de colocarle una sola, perdón. Aquí coloquemos, hagamos lo siguiente. Este sería el fin de mi proyecto. ¿Sí? Aquí sería el final del proyecto. ¿Sí? Bien, entonces para llegar a F, desde el inicio vamos a tener la primera ruta, sería la ruta A, B, C, E, F, ¿no es cierto? Para llegar a F hasta allá acá. Una segunda ruta vendría a ser A, B, C, E, H, E, I. Una siguiente ruta va a ser A, D, sería E, F para llegar. Una cuarta ruta sería A, B. Perdón, aquí estoy mal. A ver, déjenme ver. Voy a borrarle esto. Una siguiente ruta, ¿cuál vendría a ser? Sería la A, D. A ver si me ayudan ahí. Sería E, H, I. Y una última ruta, si es que no me... Sería A, D, G, I. Y obviamente me corresponde hacer la suma de todos esos tiempos, ¿no es cierto? Para poder determinar. Es decir, aquí sería la suma de esos tiempos sería 20 más 10 más 8 más 7 y F más 6. ¿Sí? La A, B, C, D, E, H, I vendría a ser 20 más 10 más 8 más E vale 7. ¿Cuánto vale H? H vale 13. Y la I. Y más 5. En la siguiente voy a tener, que sería ADEF. 20 más 11 más E. ¿Cuánto vale E? E vale 7. Y más F. F vale 6. En el caso de las que están acá sería 20 más 11 más E vale 7 más H vale 13 y más I vale 5. Y la última, 20 más D, 11 más G, 12 y más I, que vendría a ser los 5. Porfa, si me dan estos resultados, supongo que alguien ya debe haber sumado. Porfa, si me dan esos resultados. Profe, la primera creo que sale 51. 51. 63. 63. 44. 44. 56. 56. Y 48. 48. Muy bien. De estas 5 rutas, ¿cuál la definimos como ruta crítica? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta.
¿Cuál vendría a ser mi ruta crítica? ¿En dónde estaría la ruta crítica? Que recuerden que esa es la que de alguna manera me comienza a marcar cuál va a ser el tiempo que se va a demorar mi proyecto. ¿Cuál sería mi ruta crítica? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta? La tercera. La tercera. No es la segunda, profe. La segunda, correcto. 63, cuidado que es 44. Recuerden, la ruta crítica es la que más tiempo se me va a demorar por sus propias actividades. Entonces, esta me marca más o menos, o más bien me comienza a establecer la duración de mi proyecto como tal. ¿Sí? Entonces, la que más tiempo se va a demorar, la que me da más, el valor numérico más alto de todas las rutas que acabo de yo de considerar. Entonces, la ruta crítica estaría definida, ¿no es cierto?, por esta. Los 63 días que se demoraría el desarrollar todo mi proyecto. Bien, entonces un poquito aquí también una segunda parte, una tercera parte, porque ya hemos hecho mi diagrama, hemos sacado hemos analizado las rutas críticas. Una tercera parte sería de determinar justamente este concepto de los 4 tiempos que nosotros consideramos. ¿Se acuerdan? Lo que hablábamos de los tiempos de terminación más temprana, inicio más temprano, finalización más temprana o finalización más tardía. Recuerden que eran esas 4 variables que de alguna forma me están dando también cierta información bajo el concepto, recuerden, ¿de qué? De la holgura, porque esto me va a determinar si dentro de mi proyecto yo voy a tener problemas justamente en cuanto a que en alguna de ellas, una de esas actividades se extienda de más de lo previsto. Entonces, con eso yo voy a poder ir comparando qué es lo que sucede y obviamente hacer las correcciones que correspondan. ¿Sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer justamente es ahora determinar este concepto de temprano o tardío, ¿no es cierto? A ver. Déjenme ver. De todas maneras, esto yo después ya le subo a la plataforma el video, en todo caso el ejercicio, por si acaso, ¿sí? Entonces, vamos a ver si es que ya se guardó. Y ahora vamos a borrar esto. Listo. Bien, un poquito voy a volver a repetir la... A ver, déjenme ver. Ya. Ya. Ahorita déjenme volverla. Listo. A ver. Quiero hacer lo siguiente. Un ratito le voy a hacer la gráfica otra vez para un poquito poner los tiempos sobre esto mismo. A ver, un segundito ya. Le voy a tomar una foto nada más para poder hacer la gráfica y hacerla un poquito más grande. Listo. Ya, borrémosle todo esto. Todos los dibujos. Muy bien. Hagamos nuevamente la gráfica. Le voy a repetir rápidamente para ahí poner los tiempos más o menos como teníamos esas representaciones gráficas de la manera anterior. Vamos a ver aquí. Voy a tratar de hacer ejemplos más grandes. Vamos a ver aquí así. Para poder utilizar en los tiempos. Esto es el final. Tenemos aquí así. Ya. Pues tenemos, esto viene para acá, para acá. Esto viene aquí así. Así. Recuerden este de aquí acá. Acá.
Esto es al final. El final. Y el final. ¿Sí? Ya. Y teníamos esto de acá. A ver, vamos a ver aquí cómo le puedo hacer para organizarme mejor. Sería, vamos a ver, A, B, C, D, E. Ah, me está faltando aquí uno, perdón. Aquí me está faltando un G. ¿Ya? Bueno, hasta que termine de hacer, les voy a hacer una propaganda. De pronto, a quien les interese. Nosotros tenemos un proyecto de vinculación que se va a extender para el próximo año, un semestre al menos, para lo que son las horas de vinculación que a veces ustedes necesitan. ¿Sí? A quien le interese, en realidad está este proyecto que estamos realizando ahorita está extendido una semana, perdón, se va a extender un semestre más, hasta que hagan la convocatoria del próximo año. De pronto, a quien le interese participar, son clases, en este caso nuevamente van a ser las clases virtuales, son clases que se dan a colegios de tercero de bachillerato y nosotros nos corresponde dar la área de la matemática y la trigonometría. Eso hemos venido desarrollando el proyecto ya desde 2 años atrás con la Facultad de Ingeniería y de Química. De pronto a los estudiantes que les interese me comunican para ver. Les insisto, por lo menos un semestre más estaría considerando esta actividad hasta que ver qué sucede con esta cuestión de la pandemia. Bien. Entonces aquí recuerden qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que nosotros establecer estas consideraciones de los tiempos, ¿sí? Parece que, si mal no recuerdo, estaba un poco dividido así los cuatro tiempos para poder utilizar aquí mismo. Algo así. Le voy a... Bien, lo que tenemos que ir haciendo, ¿no es cierto? Aquí, ¿cuánto duraba esta actividad? Serían las 12 semanas, ¿no es cierto? Para que se termine, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí era 0,12. Este 12 le poníamos nosotros acá. En la actividad B, el tiempo era, déjenme ver, en la actividad B era 10, ¿no es cierto? Acá, ¿cuál tenía que colocar? 12. ¿Perdón? 12. ¿Seguro? 18. Seguro, porque no sería 2, serían las 22. Recuerden que estamos considerando en este tiempo de acá, porque para llegar a C deben de pasar los 22 días. Y para que se acabe C, debe de pasar 8 días. En el caso de acá teníamos 12, ¿no es cierto? De la actividad D, ¿cuál tenía que ser? Vamos a ver, de la actividad D son 11. Pero entre estas dos actividades que llegan al mismo punto, ¿cuál debo de considerar acá? Para CG. De mayor duración. La de mayor duración, que vendría a ser los 30, ¿no es cierto? En el caso de acá pasaría 21 para que se pueda hacer la actividad G. En el caso de la actividad D, ¿qué tiempo era? 7. En el caso de acá, ¿cuánto era? 7, 7, 7, 7. A ver, vamos a ver. Aquí vendría a ser 37. 37. ¿Sí? En el caso de G, me corresponde son 12. Acá en F son 37, son 6. En H le corresponde 13.
acá vendría a ser 40, a ver, déjenme ver, perdón, acá me está faltando este, 37 y 13, ¿cuánto me da? Me da 50. ¿Estoy bien? Ah, no, 27 y 7 acá me da 33, aquí me da 50. Aquí me da 5. A ver, un ratito, aquí estoy haciendo algo mal, me parece que por ahí se me está escapando un tiempo. A ver, déjeme ver, sería 12, 22. 22, Profe, dígame. en el E no sería la 22 más 12 también. 22 más 12, con este de No, acá. los 30 más los 23. No, 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 porque aquí se demora 22 días y acá se demora 30 días. Son actividades paralelas. ¿No es cierto? Porque B y C, en esencia, con respecto a D, nada tienen que ver, porque dice, una vez que yo arranco con A, listo, una vez cumplido A, puedo hacer B y al mismo tiempo puedo hacer D. ¿Sí? Entonces, obviamente, yo no puedo sumar este 12 y este 22 acá para nada, porque son dos líneas de tiempo, si le entendemos de manera diferente, pero no sé allí dónde se me está escapando un valor. Aquí es 55 y 37 y 6, 43. Déjenme ver, ¿dónde se me está yendo un ratito, vemos en la ruta Tal crítica. vez en la actividad de profe 12 y 11 no es 21. Aquí es 23, pero tampoco. Aquí sería 23. Aquí me da 45. Déjenme ver un ratito, quiero ver en la ruta crítica que teníamos hace un rato. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Por qué en la actividad A le Ah, ponemos... perdón, no es 12, la actividad es 20. Desde ahí estamos mal. La actividad A es 20. Ahí sí ahí me están faltando justamente esos. Gracias, creo que eso me iba a decir, ¿no es cierto? sí, profe, es que no le entendía. Claro, en la actividad, oh, qué tontera, déjeme ver. Ujú. En la actividad es de 20, no son 12, no sé por qué le puse 12. Ahí se tiene, ya le corrijo rapidísimo. ¿Sí? Que aquí se me va la vaina esta, ya me hizo tener iras esto. Disculparán. Ya sé lo que voy a hacer, ¿no? Así. A ver, control C, control V, a ver, control C, control V, no me permite hacer control V, control C, qué tontera. Así está más bonito, ya luego le acomodo. ¿Cuántas bolas son? Son 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, son 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por acá abajo, por abajo. Ya. Una acá abajo. Ya. Déjenme ver un ratito para mover esto. A ver, aquí tenemos A, B, C. Tenemos A, B, C, D. Déjenme ver aquí en la figura que yo tenía grabado. Esta, perdón. Este es E. Este va a ser D. Este va a ser G. Este va a ser H. Ya le construyo rapidísimo. A ver, vamos a ver. H. Listo. Y creo que me falta uno más por acá. FG, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
6, 8, 9. Ya. Así le vamos a hacer. Este viene acá, viene acá, viene acá. De A hasta E. Viene desde D hasta acá. Luego viene hasta acá. Aquí viene a H. Este viene acá. Este acá. Ya. Me falta solamente una más para poder complementarla. Ya. Ya. Listo. Ahí está rapidísimo. Ya le coloco los tiempos. Ya. Terminación. Bien, le voy a cambiar los tiempos para ponerle un color diferente, ¿sí? A ver, los tiempos. Aquí arrancamos con 20, ¿cierto? Acá vamos a pasar, luego pasa a 10. Ah, estoy cometiendo el error nuevamente. Ya. Qué tontera me está. Ya. Aquí estamos, ya. Este es mi arranque. Listo. Y esto es lo que quería hacer, ya. Listo, no importa ya este color, ya. Bien, lo que está en rojo van a ser los tiempos de cada uno de ellos, ¿sí? Es decir, voy a colocar aquí los tiempos para no perderme. Entonces, acá la actividad esta vale 10. La C, como actividad propia, ¿no? 8. D vale 11. Y luego le vamos llenando de la otra manera. 11. Sería, vamos a ver, sería 11. La D, ¿cuánto vale la D? La D vale 11. Perdón, esta vale 11. La D vale 11. La E vale 7. La E vale 7. Déjenme ver cuál era la siguiente gráfica un poquito para ver la relación gráfica. Ah, qué puntera. La G vale 12. Por eso le he puesto 12 al otro, porque le vi la G, la 12. Esta vale 5. Esta vale 13. Y esta vale 6. Ahí estamos. Entonces, ese son el tiempo de su propia actividad. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a movernos. Que este 20 vendría a ser acá. Acá vendría a ser 30. Acá debería ser 38. Acá debería de ser 45. ¿Sí? Acá va a ser 58. Sí, porque van a ser los tiempos más largos. Me faltó colocar aquí. Sería 20. Aquí sería, estoy bien, sería 31, ¿no? 31. Acá 38 y 7 sería 45. Un poquito ya recapitulando, ¿no es cierto? 20 se demora la actividad A. Entonces, para que empiece B, debe de pasar 20 días. Para que empiece C, debe de pasar 30 días. En este caso debemos de tomar las dos mayores, ¿no es cierto? Acá igualmente, para que empiece D, debe de pasar los 20 días, pero que para que empiece E, ¿cuál de los dos tomo? El mayor, que vendría a ser los 38, para que empiece E, para que empiece, este me parece que era F, esto era G, esto era H, si no estoy mal, y esto era I. ¿Estamos? Entonces, estos serían los tiempos que yo debo de ir desarrollando con lo que está en azul para que empiece esta actividad que le corresponde. Y ahí sí me calza 58,3, me da entonces un total de 63. ¿Estamos? Ahora, ¿qué tengo que hacer ahora? Me tengo que ir para atrás, ¿no es cierto? Recuerden que esa era la contraparte que yo tenía que desarrollar en cuanto a ver estos tiempos. Eso implica...
Déjenme ver aquí un ratito los tiempos que me corresponderían ir hacia atrás desde el final. Vamos a ver aquí. Me toca ahora es ir de reversa en cuanto a, a los tiempos que debo de ir considerando, ¿no es cierto? Entonces, en mi ejemplo, voy a cambiar de pluma. A ver, déjenme ver. Vendría a ser, considerémosle la tomate. Vamos a ver si la tomate se ve. No le cambié. ¿Qué pasó? Ya. Listo, ¿no es cierto? Entonces este es el tomate. Entonces, obviamente vamos a ir para atrás los 63. Entonces aquí es 63. Igualmente aquí debería ser 63. Pero obviamente ahora vamos a ir, ¿qué? Restándole, ¿no es cierto? Para luego sacar las holguras. Aquí sería 63 menos 5 me da los 58. A ver, perdón. Ya, me da los 58. Pero aquí los 63, ¿qué me da? Menos los 6, ¿cuánto me da? Me da 57. ¿Sí? Entonces nos vamos yendo hacia la parte de atrás. Aquí sería 58, ¿no es cierto? Y aquí me da como resultado 45. En este caso, ¿cuál de los dos debo de tomar? ¿57 o 45? Para venir hacia acá atrás, hasta este punto. Aquí este 58 se traslada acá, obviamente. Porque es la única línea, ¿no es cierto? A menos 12, aquí me va a dar 46. Y este 46 vendría, no, perdón, tengo que ver acá qué sucede con este valor de aquí. En este caso, ¿cuál de los dos debería de considerarse? ¿El 47, el 57 o el 45? ¿Cuál de los dos debería de considerarse? ¿El mayor o el menor? En este caso. Menor. El menor, ¿no es cierto? El menor debería de ser. Entonces acá me tengo que mover con 45 menos 7 me da 38, ¿sí? Aquí me daría entre 38 y 46. Acá, ¿cuál debo de considerar? El de 38. Y aquí me va a quedar 27. Acá sería 38. Aquí me va a quedar 30. Este 30 le muevo acá. Y obviamente aquí me va a quedar 20. ¿Cuál de los dos debo de considerar? Obviamente el de 20 para que se me dé esta relación que tenemos aquí. Y de esta manera yo saco los 4 tiempos que tengo en cada una de las actividades que voy a desarrollar. Y con esta información, recuerda que es lo que nosotros podíamos sacar. Podíamos sacar los tiempos de holgura, ¿no es cierto? Para establecer si los tiempos estaban bien definidos. Hay que recordar algo, que mi ruta crítica, ¿cuál era mi ruta crítica? Mi ruta crítica, si no estoy mal, era, ¿cuál era esta, no? Esta era mi ruta crítica. Hasta la terminación. ¿Sí? Y con esto nosotros ya podemos sacar los valores de tiempos de holgura para ver qué es lo que está pasando con nuestro proyecto en cuanto a la definición de los tiempos. ¿Y cómo sacábamos los tiempos de holgura? ¿No es cierto? Era sacando las diferencias en cuanto a las duraciones que tenemos de nuestros ejercicios. El ES con el ES menos el LS. Esa era una manera en la cual sacábamos los tiempos críticos, las holguras, perdón. Sería el ES con el LS. Déjenme ver aquí cómo estamos. ¿Sí? Entonces, la información que yo necesito para sacar las holguras es la siguiente. Es esta. A ver, perdón un ratito.
serían estas de aquí. Para ver que mis tiempos sean, ¿qué cosa? Positivos. Y obviamente darle esa interpretación al signo, ¿no? al signo, ¿no es cierto? En todo caso, aquí tenemos que es 20 en la actividad A, B, L. Perdón un ratito, ya se me echó mucho. Entonces, los tiempos de holgura sería B, C, D, E, F, G. Pongámosle más de casito para que me dé tiempo. Sería A, B, C, D, E, F, G, H, I. Entonces, los tiempos de holgura voy a sacar la diferencia. Obviamente aquí va a ser 0. En la ruta crítica, obviamente las holguras deben de ser 0 en toda la ruta crítica. ¿Y cuáles eran los términos de la ruta crítica? Es A, B, C, E, H e I. Esa es la ruta crítica. Entonces, obviamente aquí las holguras van a ser 0 porque si nosotros observamos, se está sacando la diferencia, ¿no? Acá sería 0, 0, 0, 0 y 0. Pero en el caso de la actividad D, si resto 27 menos 20, tengo una holgura de 7 días. En el caso de G, 46 menos 31, tengo 15 días. Y en el caso de F, tengo una holgura de 12 días. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros podemos ya aquí hacer un primer análisis, decir que efectivamente el proyecto sí se lo va a realizar dentro de los plazos establecidos, dado cuenta que las holguras, ¿no es cierto?, son positivas. Recuerden que eso es lo que estaba descrito en la presentación del ejercicio, que un poco estaba también planteado, pero aquí un poco ya en base al planteamiento del proyecto que estamos analizando, esas vendrían a ser las características. Por lo tanto, cumple y por lo tanto estamos en un camino correcto para el desarrollo del problema. ¿Sí? Bien, vamos ahora bajo el concepto de la incertidumbre, un poquito ir estableciendo otras características del proyecto. Sí. Tenemos nuestras holguras ahí definidas. Déjenme ver aquí. Bien. Para aplicar este concepto de la estimación de tiempo, ¿no es cierto? Habíamos dicho que yo tengo, vamos a ver, le voy a guardar esto para, ok, ya. Lo que yo tengo que establecer, déjenme ver, aquí no me permite, yo necesito esta gráfica, necesitaré la gráfica, ya no necesito la gráfica, ya no, ¿sí? Tengo que, de alguna manera, hacer unas estimaciones de tiempo y manejar ahora 3 nuevas variables. La terminación más temprana, sería el tiempo optimista, el probable y el pesimista, ¿no es cierto? Que es lo que yo debería de establecer dentro de mis características para poder entrar a este concepto del tiempo, ¿no es cierto? De verle como una variable probabilística, ¿sí? Vamos a ver aquí. Bien, para eso un poquito se debe de introducir ciertas holguras dentro del problema. Bien, déjenme ver una cuestioncita. Recuerden que aquí tenemos que utilizar dos expresiones matemáticas que habíamos descrito en la presentación. El tiempo esperado, ¿no es cierto? Que no es más que el tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable que se dé y más el tiempo pesimista, todo esto, ¿no es cierto?, para 6. Y esto ya nos permite establecer
lo que es la varianza o la desviación estándar del fenómeno, ¿sí? Que era sobre 6 y esto elevado al cuadrado. Esta era la desviación estándar que nosotros podíamos obtener. Bien, un poquito el problema me plantea la siguiente información para poder manejar estos tiempos y para poder hacer los cálculos que corresponden y sacar obviamente en cada una de ellas sus características que corresponden. ¿Sí? Entonces voy a tener aquí nuevamente la actividad A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Sí? Un poquito. Este sería el tiempo optimista, el probable y el tiempo pesimista. Entonces, el tiempo probable es el que más o menos me plantea el problema. Dice la actividad 20, 10, 8 es el que hemos estado utilizando para el cálculo, 11, el E me vale 7, 7, 6, 7, 6, 12, 13, 5. ¿Sí? Es el tiempo que estamos utilizando en lo que acabamos ya de desarrollar. Establece, ¿no es cierto?, para esta característica que el tiempo optimista puede ser de 18. En el caso de acá dice el pesimista 22 días. Y bueno, voy a completar la tabla 8, 5, perdón. 10, 7, 4. 10, 7, 4. 10, 12, 10, 12, 5. Ese sería el optimista en todas las actividades. Y el pesimista, ¿no es cierto?, que tenemos aquí sería 14, 9, 12, 7, 7, 14, 15 y 5. ¿Estamos? La persona aquí, no sé por qué le he puesto 15, no es 15. Ya, ahí estamos. Y con esta información, lo que yo voy a calcular, ¿no es cierto?, es para cada caso las características de su tiempo más probable. Es decir, voy a calcular el tiempo esperado y cuál vendría a ser su desviación estándar bajo una distribución que se podría manejar, ¿no es cierto? Si el tiempo esperado para cada uno de los casos no es más que aplicar esta relación matemática mediante esta expresión, aquí me sale que es 20, una desviación estándar haciendo los cálculos me da 0,44, que deberíamos de aplicar esta relación, y en una tabla de Excel esto se vuelve mucho más sencillo, ¿no es cierto? En el caso de la actividad B dice que es 10.33, en la actividad me dice que me resulta 7.67 el tiempo. Vamos a ver acá, dice que es 11 en la actividad D. En la actividad D, 7. Dado cuenta que todos los parámetros son los mismos, 7. Acá me dice que es 7 también. Acá me da... perdón, aquí me da 5.83. Perdón, esto viene a hacer los cálculos que corresponden a hacer. Un poquito, y aquí tengo ya los resultados. 5.83. 12, 13, 17 y 5. Y con sus respectivas desviaciones de estándar, ¿no? Esto acá me sale que desviación es 1, 0.44, 0.11. Aquí es 0 porque no hay variación, 0.25, ¿sí? 0.44, 0.25 y 0. Recuerden que cada una de estas actividades tiene su propia curva de distribución, ¿no es cierto? Habíamos dicho si es que es una binomial, ¿no es cierto? Una normal. Aquí estaría el TM. Y lo que estamos haciendo es tener una distancia entre todo lo probable de 6 veces sigma, ¿no es cierto? Menos 3 sigma y 3 sigma, que era la distribución que se considera. Cada una de ellas va a tener una distribución. Obviamente, este sería el tiempo esperado. Perdón, este es el tiempo esperado. Estaría centrado
¿cierto? En la distribución normal. Y de esa manera calculamos cuál sería el tiempo que se va a demorar las actividades. Un poquito hay que entenderle, ¿no es cierto? Porque es muy diferente hablar 20 días a 10,33. Si ponemos 10,33, estamos hablando que es 10 días más un tercio de un siguiente día, ¿no es cierto? Y esto nos puede dar entonces, en base a la ruta crítica, me parece que era, perdón, si no estoy mal, la ruta crítica estaba definida, déjenme ver, perdón, un ratito aquí. La ruta crítica ABC, la D no era. ¿Sí? La ruta crítica estaba definida por estas actividades H y la I. ¿Sí? Esta era la ruta crítica. Si hago la suma de esos tiempos que corresponden a la ruta crítica, A más B más C más E más H más I, me resulta entonces que un tiempo es de 63. Vamos a ver, 63.17. Denme sumando eso, por favor. Me pueden dar sumando la ruta crítica porque ese resultado no me parece que corresponde al que tengo acá yo. Me pueden dar sumando, por favor, los valores sería de 20, 1033, 767, 7, 1317 y 5. 92, bro. 92, no puede ser. Si teníamos 63 en el, ¿cómo es este? A, B, C, E, 63,17, profe. Sí, eso es. 63, 17. no es cierto. Esto es lo que se demoraría la ruta crítica. ¿Estamos? ¿Sí? Y de igual manera, sumemos las varianzas de la ruta crítica. Las varianzas, las desviaciones de estándar, perdón, porque son desviaciones, no son, vamos a ver. Desviaciones estándar, no son ruta. A ver. Aquí ayúdenme, ¿no es cierto? Esto es la varianza, ¿no es cierto? Cuando es sigma al Sí. cuadrado. Y obviamente la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Déjenme ver, perdón, entonces estoy mal. Esto es la varianza. No estoy haciendo mal yo. Esta es varianza. Esta es varianza. No es la desviación estándar, perdón. Sumemos todas las varianzas o sumando todas las varianzas de la ruta crítica, ¿no es cierto? Me dice que tengo un valor de 2.13. ¿Sí? Y nosotros podríamos hacer ya con esta información ciertas estimaciones. Por ejemplo, queremos sacar cuál es la probabilidad de que el proyecto se termine en 65 días. Entonces, para sacar esa probabilidad, lo que nosotros vamos a ver es aplicando un poco esta parte de la teoría, vamos a sacar el Z vendría a ser la diferencia, ¿no es cierto? Como un error que sacaríamos entre 65 menos 63,17 dividido, en este caso, justamente para la varianza, con la desviación estándar que tenemos en este caso, déjenme ver, en este caso la desviación estándar de 1,46, debemos sacando la raíz cuadrada de 1,46 para sacar la desviación estándar, de 2,13, perdón. ¿Cuál es la desviación estándar? Que vendría a ser 46. 1.46, ¿no es cierto? En base a esta relación matemática que tengo acá. Entonces esto le divido para la varianza, para 1,46, y me resulta que esto es igual a 1.25.
¿sí? Y aplicando este valor de este error, porque es un error que estaríamos considerando, ¿no es cierto? Me establece que ya utilizando una distribución normal con este z, ¿no es cierto?, de 1.25, la probabilidad, ¿sí? La probabilidad de acabar en 65 días dice que resulta ser un 89.4% de probable que acabemos dentro de ese plazo. Y obviamente, sacando de aquí la información, la probabilidad de que terminemos dentro de los 65 días y la otra contraparte de que no acabemos, ¿no es cierto?, vendría a ser 1 menos la probabilidad de 65, dice que hay un 10.6% de probabilidades que a lo mejor nos demoremos más de ese tiempo, ¿sí? Y de esta manera nosotros ya podemos tener un estimado qué es lo que podría suceder y cómo de pronto qué correctivos podríamos establecer. Ojo, esta es una probabilidad, entonces sería de ver si es que este porcentaje, o sea, es bastante de entenderle, ¿no? O sea, de que la probabilidad de que terminemos es bastante certera dentro de los plazos establecidos, solamente eso me está diciendo, ¿sí? Tal vez una toma de decisión podría ser si, no sé, se me ocurre, si hubiéramos aplicado el problema y nos salía, qué sé yo, hay un 60% de probabilidad, a lo mejor eso implica que deberíamos de hacer una reconsideración. Si es verdad, es mayor en cuanto a que el proyecto se demore más de lo establecido, pero esto ya me puede dar un indicador, eso me da esa información, ¿sí? Sería de ver cuáles son los valores probables en cuanto a decir esto me da la certeza que sí se va a acabar, insisto, ¿no es cierto? Recuerden que en el camino se puede dar este tipo de escenarios. ¿Qué pasa si caemos en el pesimista? No sé cuánto me daría en el pesimista el tiempo de terminación, sería 22 más 9, 22, 36, 45, 45, 52, 72 días si todas las actividades se movieran hacia el tiempo pesimista, sería 72 días en el cual se demoraría mi proyecto, si cada una de las actividades se extiende más de lo programado, ¿sí? Entonces, un poquito este es el marco teórico en cuanto al desarrollo del ejercicio, de lo que tenemos que hacer y desarrollar y entender los resultados, para saber o para poder tener toma de decisiones, para saber en dónde debo de corregir en mi problema, qué es lo que tengo que hacer, lo que hemos hecho en todo este ejercicio, ¿no es cierto?, partiendo desde el diagrama, viendo las actividades, el tiempo de las actividades, sacando los tiempos que analizamos para ver qué sucede primero con la holgura y luego, obviamente, establecerle a la variable del tiempo como una variable probabilística. Y obviamente, en base a esto, ¿sí?, saber qué es lo que podría suceder con nuestro proyecto. Entonces, la probabilidad es alta, ¿sí?, sigue siendo alta, ¿no es cierto? Sería de ver, si es que quiero que mejore, ¿qué debería de hacer? ¿Sí? Y de pronto podría comenzar a jugar con estos valores de acá. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa si digo, no, reduzco los tiempos, en vez de 20 son 19, en vez de 22 es 21, para ver qué es lo que va a suceder con los tiempos esperados, con la varianza y obviamente ver qué es lo que sucede? Pero obviamente eso ¿qué implica? De pronto más recursos, tener previsión de material, previsión de mano de obra, ¿sí? Lo que yo decía, en qué tiempo, en qué estación de clima tengo que desarrollar o aplicar el ejercicio, ¿sí? ¿Preguntas, dudas, alguna consulta? ¿Alguna inquietud, tal vez? Como digo, en realidad es la aplicación directa de las relaciones que un poco se han descrito en el marco teórico y obviamente irlas interpretando poco a poco. Bien. Listo.
Les voy a subir un ejercicio para ver si lo desarrollamos y un poco vamos haciendo justamente lo que se ha planteado. Estamos, voy a subir a la ley virtual y nos veríamos el día de mañana a las 11, ¿ok? Quedamos en esta partecita. Cualquier duda me indican el día de mañana. Voy a tratar de subir este ejercicio a la plataforma para de todas maneras tengan algo que chequear o revisar en el caso de realizar algún otro ejercicio. Listo. Nos vemos el día de mañana, ¿ok? Ya, profe. Cuídense. Gracias, Nos vemos profe. esta mañana. Chao.